Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Vamos a ver nuestras Biblias San Mateo capítulo 27, versículo 46. San Mateo 27, 46. Vamos a estudiar esta mañana el tema la soledad en el cristiano. San Mateo 27, 46 dice de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad en el cristiano. Había un muchacho en una ocasión que había sido recogido y sus amigos y compañeros, por hostigarlo y por lastimarlo, le dijeron en una ocasión: no te jactes de la ropa fina que tú utilizas, ni te jactes de la casa lujosa donde tú vives, porque ellos no son tus padres, tú eres un recogido, tú estás solo. Aquel muchacho se sintió completamente triste y dolido, pero logró contestarles de la siguiente manera: es cierto que ustedes tienen sus padres naturales, y claro, tienen razón, es cierto que yo soy un recogido, pero ustedes no pueden decir lo mismo que yo puedo externar. Un día un matrimonio rico llegó a un orfanatorio a solicitar un niño para poderlo adoptar. Y anduvieron de cuarto en cuarto y de cuna en cuna buscando a ese niño. Y a mí me escogieron. Yo, por lo tanto, soy un hijo escogido, soy un hijo selecto y tengo esa satisfacción que ustedes no pueden tener. Y hermanos, cuando yo escuché esta expresión, creo que eso es lo mismo que nosotros podemos decir, los que somos salvos, los que tenemos a Cristo en el corazón. Antes estábamos en soledad y Jesucristo nos escogió para pertenecerle. Jesucristo se acercó a nosotros y nos dijo: ya no vas a estar solo, porque yo voy a estar siempre contigo, todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. La soledad en el cristiano. El pasaje nos narra el momento, un momento clave en donde nuestro Señor Jesucristo pasó por el clímax de su soledad, en donde el Señor Jesucristo pasó por el clímax de su desesperación. Habla con su Padre, sintiendo que se encuentra solo. Estoy solo, estoy sintiendo la soledad. Este es el clamor de Jesús delante de su Padre. Observen por un momento el contexto inmediato en el versículo 45. De verdad es tremendo y es importante cómo nos muestra esta crisis del Señor. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde la hora sexta, recuerden ustedes que las horas se principiaban a contar a las 6 de la mañana. Quiere decir que cuando se habla aquí la hora sexta, estamos hablando de las 12 del día. Y al llegar a la hora novena, estamos llegando a las 3 de la tarde. 3 horas en donde nos narra este versículo que hubo tinieblas sobre la tierra. Esta palabra tinieblas que aquí se expone está hablándonos de una oscuridad absoluta. Nos está hablando de las consecuencias que la oscuridad presenta, la inseguridad, el temor. Es que estaban pasando por un periodo de oscuridad en aquel tiempo, y especialmente era la oscuridad del pecado lo que más daño estaba haciendo a aquel pueblo. La soledad en el cristiano. ¿No le ha tocado a usted sentirse solo? ¿Por qué razón? ¿Se ha puesto a pensar por qué? Si tenemos a Cristo en el corazón, es de suponer que no deberíamos estar solos. Hagamos un análisis. Enfoquemos entonces este periodo de la soledad del cristiano a través de 3 aspectos que quiero que mencionemos. Primero, el periodo de soledad en sí. En segundo, la tensión en la soledad. Va a haber un momento de crisis. Y en tercer lugar, hablemos de la razón de la soledad. Entremos al primer aspecto rápidamente. El periodo de soledad. Miren la primera parte de este versículo. Cerca de la hora novena. Cerca de la hora novena. Aquí está el periodo de soledad. Aquí está el periodo de oscuridad. No podemos negarlo. Está hablando de una hora de oscuridad tremenda, y después de estas horas de oscuridad llega un periodo culminante en la crisis del Señor Jesús. Cerca de la hora novena. Hay periodos de oscuridad. ¿Saben? Los mismos días
Cada día de 24 horas tiene su periodo de oscuridad. ¿Se da usted cuenta de esto? Que cada día de 24 horas tiene su momento de oscuridad. Pero qué emocionante saber que aunque llega la oscuridad de cada día, siempre hay un nuevo amanecer. Observemos aquí a Jesús. Observemos a Jesús que está llegando al Gólgota. El llegar al Gólgota es llegar a la culminación de un periodo de angustia, un periodo de soledad que el Señor ha estado pasando. Jesús ha sido humillado. Usted quiero que imagine conmigo todo el contexto del capítulo 27. El Señor, en primer lugar, por anticipación, sabe lo que le va a suceder. Como Él era Dios, Él sabía el sufrimiento por el que tenía que enfrentar, el periodo que tenía que pasar, la crisis que se le avecinaba. Yo creo que no hay cosa más terrible que saber qué es lo que le va a pasar a usted el día siguiente. Me pongo a pensar en un condenado a muerte, aquel hombre que ha sido sentenciado, que se le ha avisado que al día siguiente a las 6 de la mañana va a ser fusilado. Aquel hombre no duerme la noche anterior de saber el sufrimiento, de saber la agonía de que al día siguiente él va a perder la vida. El Señor Jesús aquí está. Él llega allí en el huerto a orar, a hablar con su Padre. Le está diciendo: Señor, es tremenda la situación que tengo que pasar. Se podrá que yo pueda evitarlo, pero siempre que será tu voluntad. Y allá la palabra de Dios nos narra que el Señor Jesús estaba sudando grandes gotas de sudor que parecían gotas de sangre. Estaba el Señor en su periodo de crisis. Pero después de aquella oración en la que el Señor clama a su Padre, después nos cuenta el escritor bíblico que llegan a traerle una turba de personas, de gente ignorante, con palos y con espadas, confundiéndole con un maleante, lo llevan a recoger para llevarlo a la cruz. Jesús ha sido traicionado. Creo que uno de los dolores más grandes que el Señor Jesús pudo haber recibido es de sentirse traicionado por uno de sus allegados, aquel que comía de su propio pan, aquel que mojaba en su propio plato. Ahora llega con esa turba y con un beso entrega, traicionando públicamente a su maestro. Pero Jesús no solamente fue traicionado por Judas, también fue traicionado por Pedro, aquel hombre que en un momento de euforia lleno del poder de Dios le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquel hombre que externó la gran verdad de todos los tiempos, de que Cristo es nuestro Dios, de que Cristo es el Señor. Ahora Pedro está negando a su Señor. Ahora Pedro, con un vocabulario obsceno, está maldiciendo de que no conoce al Señor Jesús. Ah, Jesús, qué dolor el que ha sufrido, traicionado por sus allegados. Pero después, cuando lo llevan, lo desnudan públicamente, y después de desnudarlo, principian a azotarlo. Creo que hemos hablado en otras ocasiones suficientemente sobre el dolor que implicaba el azote que se daba a los condenados a muerte. Se ha contado muchas veces que los que eran condenados a muerte, pues muchas veces ya no llegaban a ser crucificados o a ser castigados, porque con el azote ellos morían de una vez. Los azotes eran tan fuertes que destruían parte de su cuerpo y que los órganos internos muchas veces quedaban expuestos a la intemperie. Jesús fue azotado, y después de ser azotado es coronado de espinas, una corona de espinas, y los soldados y las personas con una vara golpeándole la cabeza para hacerle sentir el desprecio que sentían hacia él. Jesucristo, mi Señor, fue ridiculizado por gente absurda. Los mismos soldados se acercaban, lo abofeteaban, lo escupían y le preguntaban: profetiza, ¿quién es el que le está golpeando? Gente manejada por los líderes religiosos, llegando a criticar y a burlarse de mi Señor Jesús. Los mismos líderes envidiaban al Señor, los líderes que no lo querían y que no habían entendido verdaderamente que Él era el Mesías, estaban tratando de destruirlo. Y yo me pregunto, ¿dónde estaría la gente que Jesús alimentó? Aquellas más de 5,000 personas que recibieron alimento, aquella multitud de gente que constantemente seguían a Jesús para observar sus milagros. ¿En dónde estarían los leprosos que fueron sanados, los ciegos? ¿En dónde estarían aquellos endemoniados que fueron liberados? Muchos estarían escondidos por allá, otros posiblemente mezclados dentro de esa turba, gritando: crucifícale, crucifícale. Cerca de la hora 9,
el período de soledad de mi Señor. Han pasado horas largas desde la noche anterior en que fue tomado prisionero, horas que se han vuelto interminables. El tiempo no avanza para Jesús. ¿No le ha tocado a usted esta situación? Que cuando estamos en una angustia, cuando estamos en una espera angustiosa, los minutos no caminan, los minutos no avanzan y sentimos que aquello es una eternidad. Aquí encontramos a Jesús. Él está en su período de crisis, el período de soledad de mi Señor. Ahora, ¿ha pasado usted por esto? Seguro que sí. David pasó por esta situación. Él exclamó las mismas palabras que el Señor Jesús. Ahí en el Salmo 22 están expuestas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El profeta Elías, después de un gran triunfo, cuando él luchó contra 400 profetas de Baal, y cuando el Señor lo respaldó y lo bendijo, después de aquel triunfo clamoroso en que él degolló a los 400 profetas de Baal, ahora lo encontramos allá huyendo de aquella malvada Jezabel y pasando por su momento, por su período de soledad. Un hermano, cada vez que hablábamos de esto, me decía, estos son los períodos de sequedad en el cristiano, los períodos áridos. No sentimos ni ganas de leer la Biblia, no tenemos deseos de orar, no tenemos deseos muchas veces ni de asistir a la iglesia. Son periodos de sequedad. Bueno, esto no es un consuelo lo que yo estoy diciendo, pero adelante estudiaremos la solución a estos periodos de soledad. Pero tenemos que llegar a entender esto. Todos tenemos que pasar por estos momentos que son difíciles, pero que momentos con la ayuda del Señor que tienen que ser breves, tienen que ser leves y tienen que ser solventados porque el Señor está con nosotros. La soledad en el cristiano. Hemos hablado en primer lugar del período de soledad, cerca de la hora novena, dice la palabra. Pasemos al segundo punto, la tensión en la soledad. Tensión. Jesús clamó a gran voz, diciendo, así expresa la segunda parte de este versículo. Jesús clamó a gran voz, diciendo, llegó el momento de soledad para Jesús. Ahora viene su reacción, la reacción natural. Aquí encontramos el grito de la desesperanza, escuchamos el grito de la soledad, de la necesidad. Jesús gritó fuerte, dice aquí la palabra. Jesús clamó a gran voz, y aquella gente que estaba abajo de la cruz, que se habían burlado de él, que ahora estaban haciendo una fiesta, que estaban esperando que algo nuevo pasara, que estaban haciendo negocio posiblemente, aquella gente escuchó el clamor, el grito que el Señor Jesús pudo externar. Jesús clamó a gran voz. David también sintió que se moría, también gritó, externó ese grito de desesperanza el rey David, cuando se sintió acosado, cuando se sintió perseguido por el rey David, y que con un ejército enorme andaba buscando a David para destruirlo. David clamó, ¿por qué me has desamparado? Elías, pero si Elías también tuvo su grito de desesperanza, me he quedado solo. El Señor lo busca ahí en aquella cueva y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías le dice, Señor, solo yo he quedado. En otras palabras le ha dicho el Señor, Señor, si no me preparo, si no salgo huyendo yo, si no me cuido yo, tú te estás descuidando de mí. Solo yo he quedado. Aquí está el grito de la desesperanza. Y después Elías se atreve a decir, Señor, quítame la vida, prefiero morir. El Señor Jesús está aquí en su peor momento. Todos están contra Él. Nadie tiene misericordia ni lástima. El Señor está colgado. El Señor está desgarrado. Está desangrándose y manchando aquella cruz que va a ser un testimonio de la crisis en que el mundo está viviendo. Ni siquiera por humanidad, aquellas personas, aquellos que se acercan a esa cruz, ni siquiera por humanidad. Les da lástima ver a aquel Jesús colgado y sufriendo tremendamente. Todos están contra Jesús y sus allegados están escondidos, huyendo de los que han apresado a Jesús. ¡Qué pesar! Ahora, ¿no le ha pasado a usted?
Hay días en que sentimos que todos están en contra de nosotros, ¿no es cierto? Todo nos sale mal, nos regañan por un lado, nos critican por el otro lado, nos dan noticias desagradables, nos desprecian. Tal vez las personas que menos esperamos recibimos golpes en ese momento, y las personas que nos aprecian, las personas de las que estamos necesitando mucho, en ese momento como que se esfuman y nunca aparecen, y ahí surge la tensión. Siempre, hermanos, siempre que nos viene un problema, pareciera ser que ese problema no viene solo. Se acumulan los problemas, como que los problemas se acercan y se aglomeran para pedir turno, y vienen una serie de situaciones que en otro tiempo podrían ser posiblemente sencillas y soluciones y lo solventaríamos fácil, pero cuando viene el momento, el periodo de soledad, pareciera que se agrandan y aquí surge la tensión en nuestras vidas. Las presiones que nosotros tenemos nos llevan a la tensión. Y la tensión nos lleva a crisis emocionales, a tomar decisiones equivocadas que después traen consecuencias funestas y que después tenemos que arrepentirnos. ¿Qué debemos hacer? Estamos hablando de la soledad en el cristiano. Hemos hablado en primer lugar del período de soledad, cerca de la hora novena. En segundo lugar, hemos hablado de la tensión en la soledad. Jesús clamó a gran voz. Pero ahora hablemos en la tercera parte de la razón de la soledad. Dice la tercera parte del versículo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús encontró la razón de su soledad. Jesús se dio cuenta que estaba solo. Bueno, a Jesús le habían abandonado sus amigos, las personas con las que se había dedicado tantos años para atenderlos, 3 años por lo menos para guiarlos, para ser su ejemplo, lo habían abandonado. Las personas que se habían beneficiado de Jesús, aquellas personas que habían sido recipientarias de tanta bendición y de tanta ayuda, aquellos también se habían volteado contra Jesús. Pero esto no era lo más importante. Jesús se sintió solo porque su Padre le dejó, porque el Padre le abandonó en el momento que más lo necesitaba. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿pero por qué razón sucedió esto? ¿Cuál es la causa de que en el momento en que más se necesitaba de Dios el Padre, Él abandona al Señor Jesús? Es que tenemos que recordar que Jesús vino a representar al pecador a esta tierra, a representarlo delante del Padre. Jesús se hizo humano para poder representar a los humanos. Recuerda usted, y usted debe saber esto, que los humanos, para tener un representante delante de Dios, tendría que ser humano, pero un humano sin pecado. Y todos desde que nacemos somos pecadores. Y Jesús tuvo que venir a esta tierra a humanizarse para poder representar a la raza humana. Pero también Jesús vino para pagar el precio que Dios estableció por el pecado. Jesús vino a pagar ese precio altísimo que Dios ha establecido en su palabra. Está el gran precepto de Dios que dice que el alma que pecare, ésta se morirá. El alma que peque tiene que irse a condenación. Y ahora viene Jesús y Él viene a pagar el precio por el pecado que todos nosotros tenemos. En ese momento de soledad, Jesús en la cruz estaba llevando los pecados de la humanidad. Jesús estaba llevando sobre su cuerpo los pecados desde Adán, de Caín, el suyo y el mío, estaban siendo llevados en la cruz. Y el Padre, cuando volteó a ver a su Hijo, no pudo ver a su Hijo. Jesús estaba envuelto en pecado. Jesús estaba llevando el pecado. Y Dios que ama a su Hijo, Dios que le ama a usted y a mí, tiene que entender usted, querido hermano, que Dios nos ama a nosotros, que Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y ahora Jesús, lleno, envuelto del pecado de todos nosotros, se siente abandonado por el Padre, que no puede hacer nada por Él, porque Él está llevando el pecado de todos. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuáles son las razones para sentirnos solos? Jesús se sintió solo porque llevaba el pecado de todos nosotros, y el Padre tuvo que abandonarle. Ahora yo quiero mencionar esta mañana algunas de las razones por las que nosotros podemos sentirnos solos. La primera razón que quiero exponerle es que si usted no tiene a Cristo en el corazón,
si no somos hijos de Dios, va a haber un vacío dentro de nuestro corazón. Vamos a sentirnos constantemente solos porque hay tinieblas en nuestra vida, porque Cristo y nosotros no estamos en una íntima relación, porque el pecado está poniendo una barrera entre Dios y la humanidad. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted tiene un vacío grande en su vida. Como decía Blas Pascal, que en el corazón del hombre hay un vacío que tiene la forma que solo Dios puede llenar. Una razón para sentirse solos, para pasar por periodos de soledad, es no tener a Jesucristo en el corazón. Pero ahora hablemos de los que tienen a Cristo, los que tenemos a Cristo en el corazón y que pasamos por periodos de soledad. Una segunda razón que menciono son los pecados ocultos. El versículo 45 habla de un periodo de tinieblas. Hubo tinieblas, y cuando hay tinieblas en nuestro corazón, cuando estamos ocultando pecados, cuando estamos escondiendo, tal vez guardando una apariencia delante de las personas, pero viviendo en pecado, ese pecado que nosotros estamos ocultando nos pone una barrera y nos principiamos a sentirnos solos, principiamos a aislarnos nosotros mismos. Es tremendo. ¿Cuántas veces queremos ocultar nuestro pecado? Y muchas veces lo logramos por algún tiempo, pero nos vamos a sentir solos porque nosotros mismos estamos aislándonos de Dios. Cuando usted ha cometido alguna falta, cuando usted está ocultando algún pecado, ¿no ha sentido vergüenza de orar? ¿No ha sentido vergüenza de leer la palabra de Dios? Claro que sí. El diablo va a poner en nuestros corazones eso. El decirnos, ¿con qué cara vas a presentarte delante de Dios si estás en pecado? ¿Con qué cara vas a ponerte a leer la palabra? Tiene vergüenza, mejor no lo hagas. Y el hombre está siendo manejado por Satanás cuando sus pecados no los confiesa delante de Dios. Un violinista famosísimo decía, cuando yo no ensayo una vez, yo me doy cuenta. Pero cuando yo no ensayo 2 veces, mis amigos se dan cuenta. Y si yo no ensayo 3 veces, todo el auditorio, todo el público se da cuenta. Así es el pecado. El pecado nos aísla de Dios. El pecado produce los periodos de soledad. Hemos hablado de 2 razones. Primero, no tener a Cristo en su corazón produce periodos de soledad. Segundo, los pecados ocultos pueden producir un periodo de soledad. En tercer lugar, la escasa relación con Dios. Muchas veces perdemos nuestra relación con el Señor. Muchas veces nosotros nos descuidamos por un momento de leer, de estudiar, de alimentarnos de la palabra de Dios. Especialmente los que trabajamos en la obra del Señor podemos correr por este riesgo de estar trabajando en la rutina de la vida, de estar haciendo tantas ocupaciones espirituales, estar predicando aún la misma palabra y que estamos olvidando, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para estar a solas con nuestro Dios. Y ahí vienen los periodos de crisis, de soledad. ¿Por qué? Porque estamos con una escasa relación con nuestro Dios. También otra razón para que vengan problemas de soledad a nuestra vida son los mismos problemas. Los problemas que a veces se nos acumulan uno tras otro y sentimos como que los problemas vienen juntos para acosarnos. Y estos problemas muchas veces hace que nosotros quitemos la vista del Señor y pongamos la vista en los mismos problemas, y ahí se pierde, se debilita nuestra fe. No estoy hablando de la fe salvadora, no estoy hablando de la fe que hemos depositado en Cristo como nuestro Salvador. Estoy hablando de la fe de creer en las promesas de Dios, que dice que Él está para ayudarnos, que pidamos y que Él nos va a resolver. Problemas muchas veces, los problemas cuando se acumulan nos hacen perder de vista a nuestro Señor y vienen periodos de crisis. También los excesos de trabajo, o después de un esfuerzo muy especial, puede venir un periodo de crisis para su vida. Tengamos mucho cuidado cómo estamos ocupando nuestro trabajo. Los que nos mantenemos ocupados, estamos cargados y cansados, y ese cansancio abrumador que viene en nuestra vida, esa falta de distracción muchas veces puede producir los periodos de soledad. ¿Cuál es la razón suya? ¿Por qué en este momento usted puede sentirse solo? Yo voy a repetirle las razones y usted va a tratar de identificar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las razones de nuestra soledad. No tener a Cristo en el corazón, tener algún pecado oculto. Yo le invito esta mañana, si usted tiene un pecado oculto, venga y confiéselo, porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
También hablamos de escasa relación con el Señor, hablamos de problemas que se acumulan, hablamos de exceso de trabajo. ¿Cuál es la razón de la soledad suya? Es una lucha la vida. Estamos pasando constantemente por un periodo de lucha. Charles Swindoll, en su libro Pásame otro ladillo, dice, el santo, y cada vez que habla de los santos, recuerden que estamos hablando de los cristianos que hemos sido renovados, transformados por Jesucristo. Charles Swindoll dice entonces, el santo que avanza sobre sus rodillas no tiene que retirarse de la lucha, pues la oración le provee un escudo invencible. Partamos entonces, hermanos, ahora para dar soluciones a nuestro problema de soledad. Partamos de la oración, porque el santo que avanza sobre sus rodillas va a vencer, porque el Señor le da un escudo invencible. Partamos de la oración, una oración intensa, una oración constante, especialmente en los momentos de soledad. Cuando usted se sienta solo, cuando usted principia a sentir que la soledad avanza, ore. Sin duda alguna no va a tener deseo de hacerlo, pero venza. Clame al Señor, doble sus rodillas y el Señor le va a ayudar. Ore en primer lugar, pero también como un complemento tenemos que acercarnos al Señor. Primero hablamos de la oración, pero también quiero repetirle la meditación. Tampoco va a sentir usted deseo de leer la palabra de Dios, pero yo quiero animarle. Usted tiene que leer fuerte, constantemente la palabra de Dios en su periodo de soledad, y también usted tiene que confesar su pecado, hermano, ya sea un pecado grande que se está ocultando, o un pecado pequeño, o un pequeño pecado que tal vez usted ni sabe cuál es. Yo le invito que venga la confesión a sus labios, que haya entonces un momento de acercamiento al Señor a través de la oración, a través de la meditación, a través de la confesión. Otra de las cosas que tenemos que expresar mucho es que vamos a aprender a descansar. Cada vez que yo paso por momentos difíciles, cuando me siento agotado y agobiado, antes de tomar una decisión, lo primero que hago, no importa la hora, yo me voy a acostar a dormir, porque siento que después de descansar unas horas, unos minutos, yo me levanto un poco más tranquilo, un poquito más fresco, vamos a decir, y de ahí puedo tomar una decisión más correcta, más adecuada. Vaya usted y descanse, y esto le va a ayudar. Pero también tenemos que saber, como lo dice Og Mandino. Og Mandino expresa estas palabras, pero él las ha sacado sin duda alguna de la palabra de Dios, porque ahí está la promesa del Señor. Saber que el problema pasará. No hay problema que dure 1000 años. Este problema pasará, pronto pasará, y que usted con la ayuda del Señor y confiando y depositándose en el Señor pueda repetir, esto pasará, pronto pasará, esta crisis pasará, porque el Señor ha prometido ayudarnos. Después de hablar, de que oremos, de que busquemos al Señor en meditación, de que confesemos nuestros pecados, de descansar un buen tiempo para recuperar energías, de expresarnos a nosotros mismos que esto va a pasar, ahora yo quiero pedirle que después del siguiente paso, glorifique el nombre del Señor. En la alabanza hay poder. Cuando el cristiano alaba al Señor, cuando usted se acerca al Señor para darle la gloria, cuando usted se acerca al Señor en cualquier momento para darle las gracias, el Señor se manifiesta. Y muchos hemos estado aprendiendo, hemos estado experimentando la dicha y la bendición de poder ver cómo el Señor a través de la alabanza se manifiesta en nuestras vidas. Hermanos, sí hay periodos de soledad. Para los que no tienen a Cristo, muchos periodos de soledad. Para los que tenemos a Cristo en el corazón, también tenemos que reconocer que hay periodos de soledad. Pero estos periodos de soledad que pueden ocasionar crisis en nuestra vida, tienen sus razones de ser. Descubrámoslas y ya las hemos mencionado esta mañana. Y demos los pasos necesarios que también hemos mencionado. Y busquemos más al Señor. Y en ese momento en que nos sintamos solos, recordemos que necesitamos más de nuestro Dios. Y aunque el diablo va a poner pensamientos negativos, de que el Señor sabe si nos va a escuchar, de que el Señor sabe si va a contestar, de que el Señor no nos quiere, en ese momento acerquémonos al Señor y recordemos, no estamos solos. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La soledad en el cristiano.
hemos hablado del período de soledad. Segundo, hemos hablado de la tensión, es decir, la crisis en la soledad. Y de tercero, hemos estudiado la razón de la soledad. Que Dios nos ayude a vivir una vida de éxito, a vivir una vida de victoria, y que el Señor nos ayude para que usted y yo, querido hermano, pasemos rápido por esos momentos de crisis, para que los solventemos rápidamente con la ayuda de Dios, pero especialmente que seamos instrumentos en las manos del Señor para ayudar a otros que pasan estas crisis, para ayudar a otros a que ellos puedan también sentir el apoyo y la confianza de tener a Cristo como su ayudador. Que Dios nos bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.